Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy y que ya se encuentran conectados a nuestra plataforma. Estamos iniciando nuestro segundo webinar de nuestra serie de webinars de NSF para América Latina. Agradecemos la excelente respuesta que ha tenido la convocatoria para asistir a este webinar, pues como todos ustedes saben, estamos en tiempos de muchos retos e incertidumbre debido a la situación generada por esta pandemia. Les recordamos que podrán interactuar con nosotros enviando sus preguntas a través del chat que se encuentra en la parte inferior izquierda de su pantalla, ya que destinaremos unos minutos al finalizar este webinar para responder algunas de ellas y en los próximos días les estaremos enviando a su correo electrónico la grabación completa de la sesión de hoy, junto con todas sus preguntas contestadas. Para aquellos que se integran por primera vez al programa de webinars de NSF para América Latina, les cuento que NSF International, con 75 años de experiencia, es la organización global de salud y seguridad pública sin fines de lucro comprometida con la salud y la seguridad del consumidor en todo el mundo. A través de nuestros servicios de desarrollo de estándares, análisis, certificación y auditoría, NSF colabora con diversas industrias alrededor del mundo para proteger los alimentos que consumimos, el agua que bebemos, el aire que respiramos y los productos que utilizamos. En el webinar de hoy hablaremos de cómo reforzar las buenas prácticas de higiene para minimizar el riesgo de COVID-19. Y para ello nos acompaña nuestra experta de NSF, Mónica Gallinillo. Mónica, de profesión médico veterinario, es originaria de Chile y cuenta con más de 20 años dedicada al desarrollo de competencias en la industria de los alimentos para profesionales, técnicos y operarios en toda la cadena, desde la producción hasta el servicio. Cuenta con vasta experiencia nacional e internacional facilitando actividades de capacitación en buenas prácticas agrícolas, de manufactura y jazas, así como en variados protocolos en todo el alcance de la industria. Es especialista en diseño industrial y formación basada en competencias, así como también en diseño de mallas curriculares, detección de brechas y formación de escuelas corporativas para la formación de competencias. Bienvenida, Mónica, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy con este tema tan interesante. Muchas gracias, muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy día de hoy. Estamos muy contentos en realidad por la convocatoria que hemos tenido y estamos seguros que en este webinar del día de hoy vamos a poder conversar algunos de los temas que les interesa a cada uno de ustedes. Por favor, asegúrense muy bien de tener sus micrófonos, sus parlantes abiertos para que puedan escuchar bien el webinar. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a hacer una agenda, por supuesto, muy realista para lo que significa hacer un webinar. Vamos a revisar hoy día cuál es la situación de COVID-19 y la cadena de alimentos y cómo estas se relacionan entre sí. Vamos a revisar las buenas prácticas de higiene y otras buenas prácticas, ¿no es cierto?, que no necesariamente son de higiene, pero que sí son muy buenas prácticas en el día de hoy, orientadas a prevenir COVID-19 y de esta manera proteger a sus trabajadores y también dar seguridad a los consumidores sobre los productos que se están comercializando hoy día en el mundo. Sin duda, como decía Andrea, esta pandemia de coronavirus denominada COVID-19 es una preocupación para todos nosotros en todos los países del mundo, independientemente de donde nos encontremos. Es efectivamente una pandemia que nos importa mucho porque produce gran cantidad de enfermos, gran cantidad de muertes, es muy contagiosa, ¿no es cierto? Y por supuesto ha dado mucho trabajo a las autoridades de los distintos países para poder controlarla. Fíjense que cuando comenzamos a preparar este webinar para ustedes hace 12 días atrás, sacamos este mapa de la situación de coronavirus de la página de la Organización Mundial de la Salud, y teníamos alrededor de 700.000 casos confirmados, con 33.000 muertos y la enfermedad expandida a 203 países. Fíjense que ayer, preparando ya la última versión del webinar para el día de hoy, sacamos la misma fotografía, digamos, de la misma página web de la Organización Mundial de la Salud, y la cantidad de enfermos se había multiplicado ya por 3 veces, la cantidad de muertos por 5 veces, habían aumentado 43 países con casos de coronavirus COVID-19 y
y esto solo en 12 días. O sea, estamos hablando en realidad de una pandemia de difícil control, donde tenemos a las autoridades sanitarias de todos los países, y cada uno de ustedes lo estará viviendo de una u otra manera, ¿no es cierto? Cuarentenas, estados de emergencia, estados de excepción, que tienen que ver con poder controlarla. Y la industria de alimentos no se puede quedar atrás de colaborar, ¿no es cierto?, para el control de esta pandemia y también para dar seguridad a los consumidores de la cadena de provisión. La cadena de provisión ha sido definida como parte de la infraestructura crítica en estos momentos. Ustedes saben que al ser infraestructura crítica se permite que siga operando, ¿no es cierto?, y se permite también de establecer que los trabajadores que trabajan, ¿no es cierto?, en cada una de estas industrias sean considerados también trabajadores esenciales. Y esto supone un desafío porque la industria alimentaria tiene que seguir funcionando en estos tiempos de COVID a pesar del COVID, ¿no? Y lo que nosotros queremos hacer en este webinar del día de hoy es compartir con ustedes algunas buenas prácticas que nos permiten entonces, como decía anteriormente, poder proteger a estos trabajadores. Y una de las cosas importantes de la que tenemos que preocuparnos es promover la capacidad de nuestros trabajadores dentro de la industria para que puedan seguir trabajando en estos tiempos cumpliendo con todos los requisitos que las autoridades sanitarias han establecido, ¿no es cierto?, y permitir de esta manera que la comunidad siga contando con alimentos frescos, ¿no es cierto?, y procesados todos los días. Espero que logre también, luego de esta periodo, ¿no es cierto?, de emergencia, logre superarse con la resiliencia que suele tener siempre la industria. A propósito, nosotros vamos a tratar de hablar durante el día de hoy en cómo vamos a proteger los alimentos a lo largo de toda la cadena de provisión. Sabemos que la cadena de provisión comienza en la granja y termina, ¿no es cierto?, en todo lo que tiene que ver con la industria de retail en toda su extensión. Y una de las cosas, fíjense, interesante, que yo creo que también nos tendría que llenar de orgullo y nos tiene que motivar también a todos los que trabajamos en la industria de alimentos, es que hace muy poquititos días el secretario de Agricultura de los Estados Unidos, ¿me escucha? Andrea, ¿se escucha bien? Tuve un mensaje recién. Sí, se escucha perfecto, Mónica. Ok, perfecto, muy bien. Disculpen, es que recibí un mensaje aquí de una voz del más allá que me estaba hablando. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos ha dicho el secretario Pardue? Ha nombrado a los profesionales de la industria de alimentos como los héroes de la cadena de provisión. Y por lo tanto, siendo considerado héroe, y también me ha tocado leer algunos ministros de salud o ministros de agricultura de otros países de Latinoamérica que también han nombrado a la industria alimentaria como una industria de héroes. Y para ello, todos los que trabajamos en la industria de alimentos tenemos que seguir considerándonos y actuar de la forma en que sigamos siendo considerados héroes, que seamos una industria de personas que aportan, ¿no es cierto?, a la rápida remisión de este virus y logremos durante ello que las personas se alimenten sin estar expuestas a ningún riesgo por parte de los trabajadores. Entonces, ¿cuál es la meta que nos hemos propuesto hoy día? Que podamos seguir alimentando el mundo como lo hemos seguido haciendo, ¿no es cierto?, pero protegiendo a las personas. Y para ello vamos a comenzar revisando cosas muy generales de lo que es COVID-19, ¿no es cierto? COVID-19 viene de la palabra CO de coronavirus, V de virus y D de disease, o sea, por tanto COVID significa enfermedad del coronavirus y 19 por el año en el cual fue descubierto en China. Bueno, ¿qué cosas tenemos que tener claros de COVID, de este virus, ¿no? Primero, que es portado por personas con y sin sintomatología. Y eso es algo súper importante que tenemos que tener claro porque es un desafío. Es decir, nosotros no solamente tenemos que preocuparnos de poder controlar a aquellas personas que tienen sintomatología, para lo cual las autoridades sanitarias de cada uno de sus países ha establecido claras
indicaciones para hacerlo, sino que también tenemos que preocuparnos de entender que personas que no tienen sintomatología también podrían estar portando COVID-19. Lo segundo, dentro de todos los aspectos básicos que tenemos que tener claridad, es que se transmite entre personas por medio de la vía aérea. Por lo tanto, es la vía aérea la vía principal por la cual se transmite esta enfermedad. Lo tercero, muy importante que tengamos en claro, ya que este es un webinar para la industria de alimentos. A la fecha, no hay evidencia de transmisión a través de los alimentos por la vía digestiva. Es decir, no se ha comprobado ni científicamente ni empíricamente casos de coronavirus asociados a consumo de alimentos por microorganismos contaminados, por alimentos contaminados. Vamos a ver un poquito más adelante cuáles son los cuidados que tenemos que tener al respecto en relación de los alimentos, pero tener muy claro entonces que no se transmite a través de ellos. Otro de los aspectos que son fundamentales, y que esto es por supuesto para todos los virus, a muchos de los cuales ustedes ya están acostumbrados a controlar por tratarse de una industria de alimentos como hepatitis o como norovirus, por ejemplo, que son muy frecuentes en la industria de alimentos, es que necesitan de una célula viva para reproducirse. Es decir, los virus no se reproducen en los alimentos, no se reproducen en las superficies de los establecimientos, no se reproducen en las manos de los trabajadores, se reproducen en el cuerpo humano, en las células del cuerpo humano. En este caso particularmente, las células del tracto respiratorio de las personas. Sobrevive a condiciones del medio ambiente. Vamos a ver un poquito más adelante algunas condiciones o algunos tiempos que tenemos que tener en cuenta en términos de la sobrevivencia en las condiciones del medio ambiente. El tiempo que permanece fuera del cuerpo humano, la sobrevivencia que el virus pueda tener va a depender mucho de la superficie en la que se aloja el virus. Vamos a ver esas diferencias, ¿no es cierto? Y por supuesto que finalmente, yo creo que esto es, esperemos, uno de los grandes mensajes que vamos a dejar en este webinar, es que practicar buenos hábitos de higiene del personal es la mejor forma de transmitir la enfermedad. Y por ahí va nuestro mensaje, ¿no? Cómo la industria de alimentos, a través de las buenas prácticas de higiene personal, puede contribuir a bajar el contagio, ¿no es cierto?, o la propagación del virus entre las personas que trabajan en la industria. Les decía yo que íbamos a ver un poquitito sobre los tiempos de sobrevivencia del COVID en el medio ambiente. Fíjense, por ejemplo, para el caso de aire, se ha detectado que puede sobrevivir aproximadamente 3 horas. En el caso de plástico, aproximadamente 2 a 3 días. ¿Y por qué 2 a 3 días a diferencia del aire horas? Porque por supuesto que las condiciones que existen en el aire, radiación solar, viento, ¿no es cierto?, corrientes de aire, van a hacer que la dispersión del virus en el ambiente sea mucho más rápida que lo que puede existir en un plástico, que es una superficie inerte, ¿no es cierto?, y más aún si es que esta, por supuesto, no es lavada ni sanitizada correctamente. 24 horas en cartones, en una superficie un poquito más inhóspita para la sobrevivencia del virus. En utensilios de cocina puede sobrevivir 2 a 3 días, importante esto también en términos de lo que son los programas de limpieza y sanitización de superficie dentro de las plantas. Y en cobre, ¿no es cierto?, que ustedes saben que se ha comprobado que tiene algunas propiedades antibacterianas. Si bien estamos hablando del virus, las propiedades que se han comprobado para cobre son antibacterianas, puede sobrevivir aproximadamente 4 horas. Es decir, con esto estamos mostrando que no siempre el coronavirus va a sobrevivir el mismo tiempo en el medio ambiente, y eso tenemos que tenerlo muy claro. Volvamos un poquitito ahora a lo que tiene que ver con la forma de contagio, ¿no? Aquí hemos mostrado esta figura donde tenemos a un dibujito que muestra una persona que está estornudando sobre la cara de otra persona. Bueno, esa es la principal forma de propagación de coronavirus. Es a través de la vía erógena de persona a persona. Entonces, ¿cuál es la diría yo, las condiciones que favorecen el contagio entre persona y persona? Primero, la cercanía, ¿no? Y por eso que las autoridades sanitarias, la Organización Mundial de la Salud, y esto por supuesto también tomado en muchos de los países de los que están participando en este webinar, han establecido 2 metros de distancia. Antiguamente se hablaba de 1 metro como una forma de asegurar la contagiosidad.
Sin embargo, hoy día se ha definido que Ecovirus puede, ¿no es cierto?, llegar a bastante más distancia de lo que el común de los virus aéreos. Por lo tanto, se está recomendando 2 metros de distancia, ¿no? ¿Cómo se transmite entre persona y persona? A través de las gotitas respiratorias que se produce cuando la persona tose o estornuda. ¿Bien? Sabemos, por supuesto, que cuando la persona estornuda es capaz de expulsar estas gotitas de saliva, ¿no es cierto?, con el virus contenido en su interior, a mucho más distancia que cuando la persona tose o cuando la persona respira. Pero también es importante tener claro que cuando la persona respira o también cuando la persona habla, está expeliendo gotitas de saliva que en el caso de los portadores pueden estar siendo enviadas al medio ambiente y en el caso de que tengamos una persona cerca, de persona a persona. Estas gotitas entonces van a llegar a la nariz, la boca, la cara de otra persona y entonces esta persona cuando respira va a incorporar este virus a su organismo. Esta es, insisto, la principal forma de propagación y toda medida de control, toda buena práctica que nosotros implementemos para prevenir la propagación del virus en nuestra planta tiene que ver con esto, con minimizar la propagación del virus entre personas y con minimizar la propagación del virus o el expeler el virus a las superficies que están en contacto con los alimentos y que podrían por la vía indirecta poder tomar contacto con otra persona y de esa manera enfermar una persona. Y esto es lo que quiero explicar en esta fotografía que está acá, o en esta lámina que está acá, ¿no? Existe una forma indirecta, ya vamos a explicar un poquitito más técnicamente este concepto, existe una forma indirecta por medio de la cual el covirus puede llegar a contaminar a las personas, que es a través de la superficie, ¿no? No se cree, sin embargo, que esta sea una de las principales formas de contaminación, es decir, por ejemplo, miren ahí esta fotografía que está muy mala, ¿no es cierto?, donde podemos ver un comensal que está saludando ahí al que está atendiendo en la mesa de servicio. Esa práctica, por ejemplo, de darse la mano, es una práctica bastante cercana a la contaminación del virus persona a persona. Y por eso, ¿no es cierto?, que una de las prácticas que hemos encontrado por la autoridad sanitaria es el reducir el saludo de mano, por supuesto, reducir el saludo de beso. Para nosotros los latinoamericanos esto significa un cambio importante de vida. Solemos ser de darnos la mano, solemos ser de besarnos, solemos ser de abrazarnos. Y esto, por supuesto, es una práctica que debe eliminarse durante todo este periodo de control de la crisis sanitaria por medios de COVID. Y por supuesto, y no podemos dejar de vista que siempre, ¿no es cierto?, y especialmente en una industria de alimentos, todo lo que son las buenas prácticas de manufactura, derivadas desde el Códex y aplicadas a través de los programas de prerequisito en sus sistemas de gestión, sea este cual sea, son fundamentales para minimizar este contacto indirecto, ¿no es cierto?, en las superficies que podrían luego tomar contacto con otras personas. A este concepto que estamos hablando de acá se le llama el concepto de fomite. Es una palabra bastante fea, ¿no es cierto?, no es una palabra muy bonita, pero de alguna manera lo que nos está indicando el concepto fomite es, vamos a ver un poquito más adelante, una forma de transmitir el virus de manera indirecta. Entonces, si nosotros miráramos esta gráfica, ¿no es cierto?, de la vía de transmisión del virus y viéramos desde la más alta probabilidad de transmisión del virus, que sería la transmisión persona enferma a una persona sana, ya sea una persona de la salud o una persona con la cual comparte su vida, comparte su casa, a través de los fluidos corporales, ¿no? A través de los fluidos de la tos, a través de la tos misma, cuando está haciendo el periodo de enfermedad. Y la forma menos contagiosa, ¿no es cierto?, sería guardar la distancia de los 2 metros, donde aún, a pesar, fíjense, de los 2 metros, podría haber la posibilidad de la transmisión a través de los aerosoles, ¿no? Los aerosoles en el fondo son, bueno, igual que cuando usted usa un aerosol en su casa para desinfectar una superficie o un desodorante, por ejemplo, son pequeñas gotitas que contienen un determinado químico. En este caso, el aerosol
cuando estamos hablando de coronavirus, son pequeñas gotitas que contienen en su interior el virus. Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo en la medida que nosotros vamos asegurando la distancia entre las personas? Lo que estamos haciendo es que las gotitas más gruesas, que son las primeras que caen cuando la persona tose o estornuda, van a caer dentro del límite de los 2 metros. Luego vamos a poder encontrar otro tipo de gotitas, que son gotitas un poquito más finas, que pueden caer en estos que se llaman fomites. Y luego, finalmente, la vía, como les decía, más lejana de transmisión, donde hay menor probabilidad de transmisión, es cuando la persona se aleja los 2 metros que están recomendados desde el punto de vista sanitario. Esto lo vamos a ver más adelante, porque tiene que ver con guardar las distancias en el puesto de trabajo y en las líneas de producción. Decíamos que la palabra fomite es una palabra no muy atractiva, pero que es muy importante cuando estamos hablando de bioseguridad, es decir, de la protección de la salud de las personas sanas de una persona que está enferma. Y podemos ver que un fomite, lo primero que tenemos que tener claro es que es un objeto inanimado, ¿bien? Que son objetos de distinta naturaleza, ¿no? Por ejemplo, en el caso de en una casa, puede ser, un fomite puede ser el juguete con el que juega su niño, ¿sí? Un fomite puede ser el plato o los cubiertos con los que usted sirve la comida. Un fomite puede ser la manilla de la puerta de casa que usted abre. Bien. Son objetos de diversa naturaleza. También pueden ser piel de las personas que están enfermas, cabello, las sábanas, las toallas también, eso es muy importante proteger. Por lo tanto, nuevamente también, ya haciendo algunos ejemplos a nivel de la industria alimentaria, mucho cuidado, ¿no es cierto?, con todo lo que tiene que ver con el lavado de la ropa de trabajo, la frecuencia de cambio de la ropa de trabajo. El humo de los incineradores de hospitales, ¿no?, donde en los hospitales, ustedes saben, se produce una incineración de todos los productos biológicos y también algunos productos no biológicos para destruirlos, pero estos pueden salir al medio ambiente. La basura, la limpieza, los utensilios. Por lo tanto, esta mirada de fomite tenemos que tenerla muy clara. Normalmente la mirada de fomite la tenemos en la industria alimentaria súper clara porque siempre estamos hablando de las superficies en contacto con el alimento y la prevención de la contaminación cruzada. Por lo tanto, este concepto de fomite, si bien no se usa normalmente en la industria de alimentos, es un concepto que, mirado desde el punto de vista de la salud pública, mirado desde el punto de vista de una enfermedad que puede ser contagiado persona a persona, es algo que tenemos que analizar y que tenemos que revisar cuando hagamos nuestro análisis de vulnerabilidad, que vamos a revisar un poquito más adelante. Bueno, vamos a partir entonces con esta serie de buenas prácticas, en las cuales vamos a ir tomando algunos elementos de las buenas prácticas de manufactura, más otros elementos específicos de prevención de COVID-19, para poder ir implementando medidas específicas y medidas concretas para poder disminuir, ¿no es cierto?, la posibilidad de contagio de COVID-19 en nuestras operaciones y también dar la tranquilidad a nuestros consumidores que los estamos protegiendo a través de estas buenas prácticas en la operación. Les quiero invitar para hacer una participación, va a ser una participación bastante masiva hoy día, tenemos muchos participantes en línea, me alegra mucho, y les quiero preguntar si a la fecha su empresa tiene un plan de mitigación de riesgo para COVID-19. Pueden marcar ustedes sí, pueden marcar no, o pueden marcar no lo sé. Bien, ahí estamos contestando. Bien, me alegra, tenemos varias empresas acá. Por ahora la estadística nos dice que más del 70% de las empresas tiene un plan de mitigación de riesgo para COVID-19. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Muy interesante, muy bien saber que nuestros participantes del día de hoy tienen considerado un plan específico de COVID-19. Así que espero que lo que nosotros podamos aportar el día de hoy les ayude a revisarlo, les ayude a perfeccionarlo, y aquellos que no lo tienen o que no saben si lo tienen, ojalá después de este webinar puedan implementar un plan de mitigación de riesgo de COVID.
Y les quiero invitar a hacer a contestarnos otra pregunta. Ya mirado desde el punto de vista de su sistema de gestión propiamente tal, si es que consideran que es importante revisar su sistema de gestión de inocuidad hoy día mirado desde el punto de vista de la crisis sanitaria. Pueden contestar que es muy importante, algo importante, no es importante, o no estoy seguro o segura de que sea algo importante. Bien, tenemos gente hoy día muy preocupada por la salud en sus operaciones, nos alegra mucho. 90 y 91% dice que es muy importante. Muy bien, muy bien. Excelente, muchas gracias. Y contestas muy rápido todos, ¿eh? Parece que han participado por ahí en algunos concursos ahí rápidamente a contestar. Excelente, muy bien. Muchas gracias a todos por su respuesta. Bien, entonces, vamos a partir revisando estas buenas prácticas que decíamos que son importantes de aplicar y vamos a comenzar con higiene del personal. Bueno, en higiene del personal, todo lo que tenga que ver con control de sintomatología, lavado de manos y equipos de protección personal son fundamentales. Vamos a ver en detalle algunos de ellos. Higiene del personal. Muy importante que usted pueda capacitar a todos sus trabajadores para reconocer los síntomas de COVID-19. Sería muy lamentable que alguien de su operación llegue a trabajar y no conozca estos síntomas, ¿no? Los síntomas creo que los conocen ustedes muy bien porque la autoridad sanitaria de los distintos países ha hecho un muy buen trabajo para enseñar a la gente a reconocer el dolor de cabeza, la fiebre, la fatiga, la tos seca, la disnea o dificultad para respirar y el malestar general. Se han agregado algunos síntomas, por ejemplo, como la pérdida del olfato y pérdida del gusto, que en lo personal me ha tocado escuchar el testimonio de algunas personas que han tenido COVID-19, no cerca de mí, no se preocupen, que sí han contado que efectivamente la pérdida del gusto y del olfato es una sintomatología bastante común. Entonces, el reporte de enfermedades. Ustedes todos en sus sistemas de gestión tienen como parte del procedimiento operativo estandarizado, ¿no es cierto?, de higiene personal, tienen lo que es el reporte de las enfermedades, los síntomas de enfermedades. Hay que agregar COVID-19 como uno de estos para poder ser reconocidos en la operación. Establezca procedimientos también a seguir cuando un trabajador presenta sintomatología o es diagnosticado con COVID-19. Es decir, que no ocurra dentro de su operación una crisis, ¿no? Que no ocurra temor, que las personas no salgan arrancando de la planta porque alguien fue diagnosticado o presenta sintomatología. Asegúrese de cumplir con las directrices que la autoridad sanitaria establezca para estos casos, ¿no es cierto? Nosotros como nuestras prácticas de buenas prácticas de manufactura no vamos no somos, diría yo, los expertos en establecer cuáles son las prácticas de aislamiento, segregación y control de las personas que están infectadas, pero sí lo es la autoridad sanitaria en cada uno de nuestros países. Por lo tanto, utilizar todas las guías que ellos liberan y que establecen para que ustedes puedan aplicarlas. Establezca también medidas de restricción de acceso a las instalaciones. En este caso, asegúrese de cumplir todas las indicaciones sanitarias de su país o localidad. Muy importante, ¿no es cierto?, la restricción de ingreso de personas. Ustedes normalmente en la industria van a estar recibiendo proveedores, van a estar recibiendo visitas, van a estar recibiendo personas que van a hacer el delivery, por ejemplo, en el caso de los servicios de alimentos, de los servicios de distribución de alimentos. En el caso del supermercado, ¿no es cierto?, también hay que acomodarse las restricciones en términos de cantidad de población que puede ingresar al supermercado al mismo tiempo, ¿no es cierto? Hay muchas prácticas que tienen que ver con restringir acceso a las instalaciones. También capacite a su personal sobre cómo prevenir el contacto físico con otros trabajadores. Incluya a los proveedores, incluya los procesos de pago en caso de que se realicen procesos de pago dentro de sus instalaciones y también a los casos de delivery.
Recuerden la fotografía, recuerden el esquema que mostrábamos, los 2 metros es fundamental. Recordemos y mantengamos en nuestra mirada, ¿no?, cómo esas gotitas van siendo desde más gruesas, con gran cantidad de inóculo del virus, hasta más delgadas y aerosoles con menos inóculo del virus. Por lo tanto, la distancia que podamos establecer o la incorporación de barreras sanitarias, ¿no es cierto?, de esclusas sanitarias, puede ser una muy buena práctica para poder proteger al personal que trabaja dentro de la operación. Si usted ha tenido que reducir el número de empleados, puede ser porque se han enfermado o para poder asegurar este distanciamiento de los 2 metros, ¿no es cierto?, que estábamos hablando recientemente, asegúrese de que el resto de las operaciones o las operaciones normales de su planta puedan seguir ocurriendo, como los controles de proceso. No deje de controlar procesos. Los procesos de limpieza y sanitización, no reduzca la frecuencia, ¿no? Higiene del personal, no relaje los controles. Es el momento preciso hoy, donde tenemos que ser más estrictos con nuestros controles de proceso, más estrictos con nuestros programas de limpieza y sanitización y más estrictos con las prácticas de higiene personal. Por lo tanto, al hacer la reorganización de los turnos de trabajo, al bajar, ¿no es cierto?, la dotación por cada turno, asegúrese de que estos procesos sigan ocurriendo normalmente. Si es necesario bajar velocidad de la línea, bajará velocidad de la línea. Si es necesario bajar productividad, bajará productividad. Pero estos controles que tienen que ver con la buena práctica, que tienen que ver con prevenir la contaminación, es fundamental, especialmente en estos tiempos de COVID. En casos de incorporar algunas prácticas que no son las normales, no son las propias de nuestro sistema, una de las prácticas que debería incorporar su operación es el control de temperatura, porque sabemos que el control de temperatura es una medida, ¿no es cierto?, de control, es una medida preventiva tremendamente útil hoy día para poder hacer un diagnóstico temprano de los potenciales enfermos. Por lo tanto, incorpore dentro de su control diario, así como tiene usted el control de lavado de manos, tiene el control el filtro sanitario de que las personas apliquen las prácticas, o bien tiene el control a nivel de acceso a la planta en el reloj de control de horario, incorpore un termómetro. Haga oportunamente el diagnóstico, y hoy día la toma de temperatura utilizando estos termómetros, ¿no es cierto?, de rápida lectura, es una de las mejores formas, uno de los diagnósticos tempranos más efectivos que se están utilizando en este proceso. Un minutito, me disculpan. Ok, aquí tengo repetido unos puntos. Bien, entonces, asegúrese también que el empleado tiene contacto con el medio, los empleados que tengan contacto con el medio exterior no tomen contacto con los empleados de proceso. Esto es súper importante. Por ejemplo, si usted tiene el grupo de personas que es de ventas, ¿cierto?, y que es de delivery o que es de despacho, y que va a estar en contacto en la calle, esas personas no las pongan en la cafetería a almorzar juntos. Haga turnos distintos, no reúne en el mismo lugar personal de venta o personal de despacho que están en contacto con otras personas, con el personal propiamente tal de proceso, ¿no? Haga estos turnos segregados que sin duda le van a ayudar bastante a prevenir el contacto físico entre aquellos que tienen más contacto y que están mucho más desafiados a contagiarse con el virus, aquellos que tienen menos contacto y pueden entonces estar más protegidos del virus. El lavado correcto de manos sin duda es fundamental, ¿no? El lavado correcto de manos sabemos, y no solamente en tiempos de COVID, es fundamental. Hoy día yo creo que a raíz de esto nuestra población en términos general ha aprendido y ha valorado la importancia de seguir estos 9 pasos del lavado de manos. Pero para poder hacer un correcto lavado de manos es importante contar con una estación de lavado de manos, que tenga la disposición de todo lo que usted necesita para poder aplicar un correcto lavado de manos, agua y jabón. Agua y jabón es fundamental. Podríamos estar haciendo una disminución
y de hecho es más, estamos haciendo una disminución sustantiva de la cantidad de virus que podemos tener en nuestras manos solo al aplicar agua y jabón. El agua y jabón nos permite bajar el nivel de grasa que tenemos en nuestra piel, las células muertas, que es donde se va a esconder el virus, ¿no es cierto? Y no solamente COVID, sino que se esconden también otras bacterias importantes como la Escherichia coli, como la salmonela, como el Staphylococcus aureus. Por lo tanto, el enfatizar en un buen lavado de manos es fundamental. También contar con sanitizante para poder hacer, digamos, una sanitización posterior de las manos. El secado, es muy importante el secado, las manos no deben quedar húmedas y por supuesto ya sabemos y a todos aquellos que lidiamos con la capacitación en la industria de alimentos, tampoco se debe secar en la ropa de trabajo. La duración del lavado de manos sabemos que también es fundamental, ¿no es cierto? Nos han hablado los 20 segundos, hoy día incluso hay algunas autoridades sanitarias que han alargado el proceso de lavado de manos a 30 segundos, pero la experiencia dice que un lavado de 20 segundos puede ser o es más bien efectivo. Y lavarse las manos cada vez que sea necesario, cada vez que usted que la persona se toque la cara, cada vez que toque la ropa, cada vez que toque una superficie, tiene que lavarse las manos. Lavado de manos y distancia son la clave para prevenir el contagio por COVID. ¿Qué pasó con el alcohol gel? El alcohol gel es un implemento, ¿no es cierto?, que hoy día ha escaseado porque muchas personas en esta epidemia, ¿no es cierto?, esta pandemia, está utilizando el alcohol gel. El alcohol gel tiene un efecto de disminución de la carga viral en nuestras manos, pero no reemplaza el lavado de manos, eso sin duda. O sea, donde sus trabajadores tengan disponible una estación de lavado de manos, esa será la forma de hacerlo. Por ejemplo, ¿dónde podría usted reforzar con alcohol gel en su planta? Podría hacerlo, por ejemplo, a la entrada de la planta para que las personas saniticen sus manos del transporte público, por ejemplo, donde vienen, o a la entrada de la cafetería donde van a ir a almorzar, pero nunca para reemplazar el lavado de manos, ¿no? En la producción de alimentos, sobre todo ustedes lo saben muy bien, el alcohol gel o el alcohol sanitizante, ¿no es cierto?, no reemplaza jamás el lavado de manos. El CDC, que es el Centro para el Control de Enfermedades Contagiosas de Estados Unidos, recomienda y enfatiza el lavado de agua con jabón común. Es decir, para que las personas no se compliquen, ¿no? Porque a veces pueden decir, oh, no tengo acceso al alcohol gel, ¿cómo lo voy a hacer? No me puedo lavar las manos. Pero en realidad, sabemos, el lavado de manos con agua y jabón es suficiente, ¿no? En el caso de que usted no disponga de ello, puede usar alcohol gel sanitizante. Donde se recomienda, por supuesto, llevar siempre en las carteras, llevar en las mochilas, para poder reforzar el lavado de manos en aquellos casos donde usted no lo pueda hacer. ¿Qué hacer en caso de no disponer de alcohol gel? En varias autoridades nacionales han dispuesto algunas guías para elaborar alcohol gel. En el caso de Estados Unidos, la FDA sacó una guía para que ciertas industrias químicas puedan elaborar, que normalmente no preparan alcohol gel, puedan elaborar alcohol gel, pero estos deben ser vendidos, comercializados solo en establecimientos que están autorizados para ello. Otra cosa que es muy importante, a veces nos ponemos un poco creativos en estos tiempos y podríamos decir, oye, pero tenemos tanto amonio cuaternario, tenemos tanto yodo en la planta, ¿por qué no sanitizamos nuestras manos con el amonio cuaternario o con el yodo? Recuerden, ¿cierto? A excepción del alcohol, del jabón yodado, ¿no es cierto?, que está formulado como sanitizante de mano, los productos de limpieza han sido elaborados para matar microorganismos de las superficies inertes y no de las manos de las personas. Por lo tanto, acá también nos encontramos que es necesario hacer énfasis en no utilizar amonios cuaternarios, ¿no es cierto?, en el sanitizado de manos. Muy por el contrario, se puede producir irritación, se puede producir dermatitis y, por supuesto, una exacerbación de la flora anormal de las manos, siendo, ustedes saben muy bien, el Staphylococcus aureus una bacteria que ninguno de nosotros queremos tener en nuestros alimentos.
Otros aspectos que tienen que ver con, decíamos, con la protección personal, además de lo importante que es el lavado de manos, además de lo que tiene que ver con reconocer las enfermedades, tiene que ver, ¿no es cierto?, con el asegurarse, ¿no es cierto?, de que estas personas tengan las suficientes guantes y mascarillas para ser utilizados. En relación a la protección personal, yo les decía que es muy importante el uso correcto de las mascarillas y estén en cantidad suficiente. Nosotros tenemos básicamente dos tipos de mascarillas disponibles en la industria, ¿no es cierto? Bueno, no muy disponibles, ustedes saben que ha costado encontrarlas. Tenemos un tipo de mascarillas que se llama respirador, que es el N95, y tenemos las mascarillas quirúrgicas, que hay tantas como creatividad e innovación exista, ¿no? Hemos visto cómo muchas personas han inventado todo tipo de mascarillas que lo que buscan en el fondo es como emular de alguna manera lo que es la mascarilla quirúrgica. Veamos un poco qué es el respirador N95. ¿Quiénes deben utilizar el respirador N95? Está hecho para ser empleados en personas que están sanas, ¿bien? Sanas, no las personas enfermas. Es de uso obligatorio para los profesionales de salud, ¿bien? Y para los profesionales de salud, para protegerse de personas que estén enfermas de una enfermedad respiratoria, y en este caso muy particular del caso del coronavirus 19. Impide que esta persona, médico, enfermera, paramédico, etcétera, kinesiólogo, respire los microbios del medio ambiente. Se dice que filtra la N95, y por eso su nombre, un 95% de las partículas en suspensión. Entonces, quedamos claros, ¿quiénes deben utilizar el respirador N95? Las personas sanas. ¿Y quiénes deberían utilizar las mascarillas quirúrgicas? Las personas que están enfermas. ¿Ah? Su uso es válido para cualquier tipo de enfermedad respiratoria, resfrío, influenza. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es que retiene en un 90 o 95% las partículas de la persona enferma y evita que sean expulsadas, es decir, minimiza esta salida de la gotita. Entonces la pregunta que nos podemos hacer, ¿qué mascarilla debo usar yo en mi establecimiento de alimentos? ¿Debería utilizar un respirador N95? En la práctica, no. En la práctica, usted en una industria de alimentos no debería utilizar respirador N95. ¿Por qué? Porque está hecho para protegerse de personas enfermas. Y en una industria de alimentos, ¿no es cierto?, usted no debe tener personas enfermas. Por lo tanto, el respirador N95 en una industria de alimentos no tiene utilidad. Y si es que las personas utilizan respirador N95, en el fondo es contradictorio, porque está asumiendo que hay personas enfermas en su operación, cosa que no puede ocurrir. Dejemos los respiradores N95 para los profesionales de la salud, que son otros de los héroes. Así como nosotros o ustedes en la industria de alimentos son héroes en este periodo de COVID, ¿qué decir de los médicos, las enfermeras y todos los profesionales de la salud que se encuentran trabajando directamente con enfermos? Y ellos sí deben utilizar mascarilla. Ellos no pueden guardar los 2 metros de distancia como lo podemos guardar nosotros o lo pueden guardar las personas en su planta. ¿Quiénes van a utilizar mascarillas? Muchas de las industrias de alimentos utilizan como parte de su política mascarilla quirúrgica en la zona de directo trato con los alimentos. Muy bien que lo hagan, pero miren acá, súper importante que se cumplan estas 4 premisas básicas. Se debe desechar cuando esté húmeda y reemplazarla por una nueva. ¿Cada cuánto tiempo? Las referencias que nosotros encontramos en la industria de alimentos nos hablan de al menos cambiarla cada 2 horas. Probablemente muchos de ustedes hoy día han experimentado el uso, ¿qué se siente cuando utilizamos mascarilla cuando vamos al supermercado o cuando salimos a la calle? Y les pido que piensen, ¿cuánto rato ustedes la tienen puesta sin que ya sientan la humedad en la punta de su nariz? Entonces, estos dos horas que se recomiendan para hacer cambios, por favor, sea muy estricto con ello. Otra cosa que es muy importante, es necesario lavarse las manos antes y después antes de colocarla, y después de retirarla. Recordemos que la mascarilla lo que hace es que retiene el 90-95% de las partículas virales que van a estar en su nariz, ¿no es cierto? Por lo tanto,
y las partículas bacterianas, ¿sí? Como por ejemplo Staphylococcus aureus, que sabemos que es exportado en nuestra zona nasofaríngea. Por lo tanto, la higiene de manos, cada vez que usted toque la mascarilla, fundamental. No se debe tocar la parte delantera del respirador para sacarlo, es la zona donde usted tiene más contaminación. Por lo tanto, ¿cuál es la forma correcta para retirarla? Es jalar de las bandas posteriores y de esa manera retirar y eliminar, ¿no es cierto?, a un lugar de desecho seguro. A la fecha, la OMS y el CDC de los Estados Unidos no recomiendan que las personas sanas utilicen mascarillas para protegerse de COVID. Sí, en el caso de la industria de alimentos, donde usted tenga como políticas de protección, ¿no es cierto?, de la contaminación del alimento, las mascarillas, pero úselas por favor como se deben utilizar. Y para mostrarles acá un ejemplo, una fotografía que encontré buscando fotografías para este webinar, y me encontré con esta lámina. Probablemente ustedes, después que he sido muy insistente en la importancia de las mascarillas, sentirán el mismo temor que sentí yo cuando la vi, ¿no? ¿Quién protege a quién? Fíjense, ahí hay una madre que probablemente estaba enferma, por eso debe haber comprado esta mascarilla, probablemente una N95 o algo parecido, y fíjense, la tiene puesta relativamente bien, ¿sí? Le quedan un poco grandes los elásticos, pero bien. Y miren a su pequeño bebé, que probablemente estaba sano, cómo está tocando directamente la zona más contaminada de la mascarilla. Les quiero mostrar esta fotografía simplemente para hacer reflexionar en lo importante que es utilizar bien la mascarilla y preguntarnos siempre quién protege a quién cuando estamos utilizando la mascarilla. Esa es la premisa que tenemos que tener para saber, ¿no es cierto?, cómo utilizarla correctamente. Bueno, hablando un poquitito antes también de lo importante que es tener una política para proteger y para protegernos de los proveedores, visitas y clientes. Bueno, ¿qué cosas son importantes hacer acá? Implementar instrucciones claras y documentadas para que evitemos el contacto de los trabajadores con las personas del exterior, ¿sí? Es decir, ahí podemos ver una fotografía donde hay una persona probablemente que trae un material, por ejemplo, para control de calidad, trae unas tórulas ahí para hacer swab, y está entregando el paquete directamente a las manos probablemente de la jefe de laboratorio, un asistente de laboratorio. Bueno, eso minimizarlo. Y aquí es donde nosotros podemos implementar lo que se llaman las exclusas sanitarias, es decir, lugares de tránsito de mercaderías, materiales, donde esta persona de azul puede dejar sobre un mesón esta caja. Esta caja debería ser sanitizada, ¿no es cierto?, con el sanitizante correcto, y luego, de otro lado del ambiente, viene la persona y retira el objeto ya sanitizado. Recordemos nuevamente que COVID-19 puede sobrevivir algunas horas en la superficie de cartón. Entonces, estas exclusas sanitarias no necesariamente significa que usted construya una habitación para poder hacer esta práctica, sino que usted defina un lugar de tránsito de su operación, que por supuesto al final del día tendrá que ser limpiada y sanitizada exhaustivamente para evitar que todo aquel virus que ha venido desde el exterior pueda ingresar a su planta y enfermar a sus trabajadores. Implemente un plan de crisis, un plan de gestión de crisis, me voy a referir un poquito, ya terminando el webinar, a este tema. Implemente también cuál es el plan que usted va a abordar cuando las personas enfermas ingresen a sus instalaciones, que no les tome por sorpresa, ¿no? Que ustedes reciben una persona que viene tosiendo, viene estornudando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le digo? ¿Que pase? ¿Que no pase? ¿Le excluyo? Bueno, tengo un procedimiento, no hay nada mejor que estar preparado, ¿no? Y efectivamente poder decirle a la persona, señor, disculpe, usted tiene uno de los síntomas que en nuestra empresa, como política, estamos restringiendo la entrada a las personas. Y le entregan un documento, que no aparezca como algo que el guardia de la entrada o la secretaria que está recibiendo toma una decisión sin argumento o sin respaldo. Esté preparado para cuando tenga que implementar esas políticas. Además no van a ser políticas suyas, son las políticas que la autoridad sanitaria establece. Disponga también de alcohol gel para todas las personas que en algún minuto usted le va a dar ingreso a sus instalaciones, porque probablemente en la recepción donde está la secretaria o en la zona donde usted está recibiendo a los proveedores, probablemente no tiene una estación de lavado de manos, por lo tanto aquí el
la premisa de que vamos a disponer de alcohol gel para todas aquellas personas que no se pueden lavar las manos, aquí cuadra perfectamente. Implemente también un sistema para supervisar los procesos de ingreso y salida de los productos, y también identifique quién ingresa y quién sale, porque de esta manera usted va a poder estar teniendo una trazabilidad de las personas. Cuando en algún minuto, por ejemplo, se le informe a usted que una persona con un carnet, con una identificación X, con un nombre X, salió positiva a coronavirus, usted puede revisar la lista de todas las personas que entraron ese día a su operación y va a poder entonces hacer un plan de contención y de control adecuado. Entonces, registre muy bien. Yo sé que muchas plantas que ya tienen sistema de gestión lo hacen, registran muy bien a cada persona que ingresa, pero en este caso particular, probablemente si a lo mejor usted no ingresaba el nombre de los proveedores o no ingresaba el nombre a lo mejor de un cliente en particular a quien despachó, por ejemplo, un pedido de delivery, comienza a hacerlo, porque para la trazabilidad, en caso de que se produzca un cuadro, usted pueda aplicar los controles requeridos. Siempre utilicen envases sellados tanto para recibir como para despachar, ¿no? Al momento de recibir, ojalá esos productos vengan sellados, ¿no es cierto?, en un envase, un envoltorio adicional, y cuando usted despache, por ejemplo, todo lo que son despachos de delivery, que hoy día con las restricciones y con las cuarentenas han aumentado los consumos de delivery, ¿no es cierto?, cuando usted despache, dele la seguridad a su consumidor, despache sellado, que ese consumidor pueda tener la tranquilidad, la seguridad de que el alimento estuvo protegido durante el transporte desde el local hasta su casa. Bueno, cuidar la distancia, decíamos que es otra de las claves para poder proteger a las personas. En el caso del cuidado de la distancia, tenemos que tener algunas precauciones. Recordemos los 2 metros de distancia, ¿cierto? Por lo tanto, en la práctica lo que nosotros deberíamos procurar es que en la línea de proceso, sea cual sea la línea de proceso que estemos hablando, debería existir separación de 2 metros en la medida de lo posible entre los trabajadores. Pero a veces no es posible esa separación de 2 metros. Por lo tanto, cuando usted haga su revisión y vea si es capaz de separar a las personas en 2 metros, puede tratar de reorganizar su proceso, rearmar su flujo de proceso, como yo les decía anteriormente, bajar velocidad de proceso, de modo que no se vean alterados los aspectos de control, los aspectos de limpieza y sanitización, los aspectos de higiene personal, pero sí, ¿no es cierto?, podemos modificar algunos aspectos operativos que nos permiten, en el fondo, mantener esta distancia social, que es fundamental para el control. ¿De qué depende que un empleado vaya a transmitir a otro si es que está en algún minuto siendo un portador sano? Recordemos que ya portador enfermo, usted tiene un plan para poder segregar a las personas enfermas e impedir que entren, pero sabemos, ya, y fue una de las primeras cosas que le comenté, que COVID también se puede encontrar en las personas que están sanas. Entonces, ¿de qué depende la protección? Va a depender de la distancia de los empleados, de la duración de la exposición y de la efectividad de las prácticas de higiene y saneamiento de los empleados. Súper importante en este tema, que implementemos. Cuando no es práctico, ¿no es cierto?, que usted pueda tener separaciones, implemente prácticas de higiene efectivas. Por ejemplo, aquí podría ser, ¿cierto?, el uso de mascarillas, digamos, normales, para tratar de minimizar la salida de gotitas. Podría usted tratar de reorganizar por turno, de modo de poder tener menos personas en la línea, ¿cierto? Y a lo mejor hacer más turnos de trabajo con menos personas en la línea. Evite las reuniones de trabajo, ¿bien? Siga principios generales de prevención de contagio, todo lo que tenga que ver, si por ejemplo, nuevamente vamos a lo que es las horas de almuerzo, haga turnos de menos personas por hora de almuerzo, dé las indicaciones de que se sienten las personas una en cada punta de la mesa, etcétera. Implemente reuniones a distancia. Todo hoy día, bueno, ustedes hoy día están asistiendo a este webinar a distancia, ¿no es cierto? Bueno, en la medida que sea posible, a mantener las reuniones a distancia. Una buena práctica, fíjense, es evitar conversar durante los turnos. Yo creo que esa práctica puede ser un poco difícil de implementar, pero no conversar significa que vamos a tener nuestra boca cerrada. Y si vamos a tener nuestra boca cerrada, la expulsión de gotitas de saliva con
virus va a minimizar. Por lo tanto, vamos a poder proteger a el contagio, ¿no es cierto?, de todas aquellas personas que pueden ser portadores sanos y que pueden estar expeliendo el virus al medio ambiente, lo vamos a minimizar. Entonces, podemos ir, como yo les decía, si no es posible mantener esta distancia, disminuir la duración de la exposición, por lo tanto hacer turnos más cortos, o también agregar algunas prácticas como esta que yo les decía, por ejemplo, no conversar, no hacer reuniones, y utilizar mascarillas en el caso que se requiera proteger durante la línea. Pero recordar siempre bien llevadas. Una mascarilla mal llevada puede ser peor que no usarla. Otro de los aspectos que tenemos que preocuparnos también es, bueno, ¿cómo vamos a proteger el ambiente sanitario de la planta? ¿Cómo vamos a evitar que se propague el virus dentro de la superficie? Recordemos que en el caso entonces de una planta de alimentos, hoy día bajo el concepto que estamos hablando de la prevención de la superficie, la planta y todos sus utensilios, sus implementos, su superficie, podrían ser fomites, ¿cierto? Podrían ser fomites del virus. Entonces, ¿qué cosas tenemos que tener? Cuidar muy profundamente todo lo que tiene que ver con la limpieza y sanitización de la superficie, de todos los equipos, más que nunca, ¿no? Más que nunca. Y además de ello, fíjese, tener claro cuáles son todos los fomites que tenemos. Nosotros normalmente estamos acostumbrados a limpiar ciertas superficies de la planta, probablemente ya son parte de su procedimiento operativo estandarizado de saneamiento, pero acá tenemos que hacer una revisión un poco más profunda, ¿no? ¿Qué cosas vamos a hacer? Por ejemplo, hacer un análisis de vulnerabilidad de todas las superficies que tienen potencial contacto cruzado con personas e implemente un plan de limpieza y sanitización que las cubra debidamente. Vamos a ver un poquito más adelante algunas ideas de ello. Asegurarse que todos los detergentes y sanitizantes que usted tiene son efectivos contra el virus. Asegurarse de que todos los implementos que usted utilice para hacer delivery están sanitizados y puede también garantizar la salud de sus consumidores. Implemente un plan especial para sanitizar celulares, radios y otros equipos que usted utilice. Por ejemplo, muchos de ustedes pueden utilizar equipos de bioluminiscencia para medir el contagio de la superficie. Bueno, limpie también el equipo de bioluminiscencia. Monitoree y verifique que todos los procedimientos que usted ha implementado se están cumpliendo correctamente. ¿Qué cosas tengo que contemplar en el análisis de vulnerabilidad? Hago un catastro, como yo decía anteriormente, de todas las superficies con las cuales sus trabajadores tienen contacto. Probablemente, como yo decía, usted ya lo hizo para su POES, ¿no es cierto?, y para su sistema de gestión de inocuidad. Sin embargo, es un buen momento para revisarlo y mirando ese análisis de vulnerabilidad y catastro de superficie con la mirada de coronavirus, con la mirada de COVID-19. ¿Qué cosas voy a mirar? Interruptores, manillas, mesones, utensilios, la superficie de mi computador, de su computador, ¿cierto? Implemente entonces un programa de limpieza y sanitización que incluya todas estas y documéntelo, ¿cierto? Y por supuesto, una cosa que es muy importante en todo sistema de gestión de inocuidad, evalúe, revise la efectividad de su programa de limpieza y sanitización. Hágalo en estos tiempos de COVID, hágalo en estos tiempos de COVID con mayor frecuencia, ¿cierto? Que se transformen en una manera efectiva de controlar la contaminación indirecta, es decir, fomite de la superficie de la planta en los alimentos. En relación a los detergentes y sanitizantes, ¿qué cosas tenemos que revisar? Recuerde siempre que el programa de sanitización que usted tiene diseñado está hecho para matar bacterias, virus y hongos, que son transmitidos por los alimentos, y probablemente usted ya le pidió en su minuto a su proveedor que le demostrara, que le entregara pruebas, que le mostrara evidencia de que los productos de limpieza y sanitización particularmente eliminaban, por ejemplo, Listeria monocytogenes, o eliminaban virus de la hepatitis, o eliminaban hongos aspergillus, por ejemplo. Bueno, ahora también pídale a su proveedor de detergente y sanitizante que le demuestre que este sanitizante que usted está utilizando, o que el detergente, ¿no es cierto?, es capaz de eliminar de la superficie el virus en el caso de los detergentes y es capaz de destruirlo en el caso de los sanitizantes. Ya hablamos de destruirlo porque estamos hablando de un virus, ¿no es cierto?, que es una partícula proteica y que no es una célula,
como por ejemplo lo es la bacteria y lo son los virus. Y revise la efectividad de los productos de limpieza con su proveedor. Si tiene dudas acá, usted puede visitar la página web de la EPA, y le hemos dejado el vínculo. La EPA es la Environmental Protection Agency de los Estados Unidos, donde va a encontrar una lista completa, actualizada, de detergentes y sanitizantes aprobados o demostrados que son efectivos para el control de COVID-19. Otra pregunta, y con esta ya vamos casi terminando nuestro webinar del día de hoy, es, bueno, ¿es necesario hacer un recall en caso de que un trabajador se presente enfermo? Podría parecer esto, ¿no? Bueno, no. Esa es la respuesta. No es necesario hacer un recall. ¿Por qué no es necesario hacer un recall? Porque a la fecha no se ha demostrado que el coronavirus se transmita por medio de los alimentos. Y esto es algo que ustedes lo tienen que tener muy claro. ¿Sí? Yo soy enfática en decir de que hasta la fecha no se ha demostrado, pero mientras no se demuestre, ¿no es cierto?, nosotros no podemos decir que coronavirus es un virus transmitido por los alimentos. Eso no lo vamos a poder decir. No está demostrado. No está demostrado. Sí, lo que podemos decir que a través de las superficies de una planta de alimento, un trabajador podría enfermarse, ¿cierto? Al incorporar el coronavirus a través indirecto, a través de un celular, una superficie en particular, una pantalla de un computador, etcétera, etcétera. Un secador de aire que genera un aerosol. Entonces, no es necesario que usted lo haga. Pero ¿qué cosa es importante que usted tenga clara, no? Que en casos de que usted detecte un trabajador enfermo en su operación, siga las pautas de la autoridad local en relación al enfermo y en relación también a las personas expuestas al contagio, y por supuesto, y esto no, por favor, no dé derecho a dudas, aplique un programa de limpieza y sanitización extraordinario en su planta, extraordinario, focalizándose especialmente en todas aquellas superficies que son fomites, ¿cierto?, que están en contacto directo con las personas. De todas maneras, eso es una medida recomendable en caso de que usted tenga una persona que ha sido detectada con coronavirus y que haya estado trabajando en el turno en la planta. Decíamos anteriormente que otra de las cosas que es muy bueno que ustedes tengan preparado es el manejo de crisis, ¿no? Estar preparado es la clave. Ya lo he dicho varias veces, estar preparado y planificar. Por eso que me alegró mucho cuando hicimos la encuesta inicial, cuántos de ustedes tienen un plan, muy importante que estén preparados para ello. Tengo un plan de comunicaciones basado en evidencias científicas y en procedimientos sanitarios oficiales. Documente todo lo que usted va a decir. Base, y perdón que sea majadera en esto, base todo lo que va a decir en información científica. Bien, no utilice supuestos, no utilice trascendidos, utilice la ciencia, documéntese con diferentes estudios científicos que se están publicando por entidades como la Organización Mundial de la Salud, como la FDA de los Estados Unidos o como la Autoridad Sanitaria de su país. Fundamente en la falta de evidencia de la transmisión por medio de los alimentos, porque sin duda las preguntas que le van a decir, oiga, cuénteme, ¿y usted que ha tenido un trabajador o 5 trabajadores que fueron detectados positivos a coronavirus, qué pasó con los alimentos? Fundamente, no hay evidencia científica que COVID se transmita por los alimentos. Tenga una lista de todas las buenas prácticas que usted ha implementado para COVID. Escríbalas juntas, ¿sí? Probablemente usted las tiene en cada uno de sus POEs y sus POEs implementados, pero haga un compendio, haga un documento donde usted pueda mostrar cada una de las acciones que usted está tomando para prevenir los contagios y prevenir la contaminación de la superficie fomites de su organización. Demuestre que estas se están llevando a cabo. Y otra cosa que es muy importante al momento de manejar la crisis, sea empático con el temor de su personal. Su personal va a tener miedo, empatice con ellos. Y también sea empático con el público en general. Mueva a la calma, genere calma con información verdadera, genere calma con información transparente. No hay nada peor en un manejo de crisis que guardarse información o que entregar información a medias o entregar información falsa, que es lo peor que podría estar ocurriendo. Sea transparente, sea verdadero,
sea científico. Bien, y con eso usted va a poder estar protegiendo no solamente a sus trabajadores, los alimentos y a los consumidores, sino que también va a poder proteger la imagen de su empresa frente a una eventual percepción de los medios, ¿no es cierto?, sobre el efecto que podría tener trabajadores enfermos de COVID-19 en una planta de alimentos. Bueno, con esto hemos terminado de revisar una serie de buenas prácticas para prevenir COVID-19. Muchas de ellas son prácticas que actualmente usted tiene, algunas de ellas probablemente las va a tener que acomodar, las va a tener que ajustar, ¿no es cierto? Acá, de todas maneras, lo más importante, recordemos siempre, proteger a sus trabajadores, proteger a sus consumidores, seguir las pautas de la autoridad sanitaria y proteger la imagen de su empresa frente a las percepciones que puedan existir en la comunidad a través de COVID-19. Y queremos terminar este webinar haciéndoles una pregunta sobre aspectos que tienen que ver con la certificación de terceros en este periodo de COVID, ¿cierto? Y que dice lo siguiente: en relación a las auditorías de inocuidad de tercera parte que usted realiza normalmente en el año, pero ahora en estos tiempos de COVID, es decir, en relación a las auditorías de inocuidad de tercera parte, ¿no es cierto?, en estos tiempos de COVID, ¿qué ha hecho? ¿Las ha cancelado? Perdón, ¿las ha mantenido? ¿Las ha cancelado? ¿Las ha postergado? ¿O no sabe o no aplica porque no tiene un plan? Bien, qué velocidad para responder estas preguntas. Muy bien, nuestros queridos participantes. Bien, todo dice ser que la mayoría las ha postergado, ¿cierto? Probablemente a raíz, ¿no es cierto?, de las prohibiciones de las cuarentenas. Algunos de ustedes las mantienen, bien, y muy poquito las han cancelado. Bien. Excelente. Bien, todavía nos faltan algunas personas que respondan, vamos a dejar un poquito más de tiempo. Ya luego, después de esta encuesta, nos vamos a responder las preguntas, que Andrea, me imagino, las tiene ahí todas preparadas y que yo espero poder responderlas como ustedes se lo merecen. Así es, Mónica. Muchas gracias por el tema tan interesante que nos has. No sé si tengas algo más que añadir antes de pasar a las preguntas y respuestas. No, he terminado mi presentación. Espero que haya sido de utilidad lo que le hemos presentado el día de hoy y quedo atenta entonces a responder la mayor cantidad de preguntas que pueda en este tiempo que nos queda. Excelente, Mónica. Muchas gracias. Entonces, pues vamos a pasar a la siguiente sesión de preguntas y respuestas. Tengo varias preguntas de los participantes. Vamos a tratar de responderlas todas. Si no, recuerden que al finalizar este webinar, en los próximos días, les estaremos enviando a su correo electrónico la grabación de este webinar junto con un documento con todas sus respuestas. La primera pregunta. El virus no se reproduce en alimentos, pero ¿podría quedar en la superficie de esto? Sí, el alimento, efectivamente el virus no se reproduce en alimento porque, como he dicho anteriormente, es un virus y necesita una célula viva para reproducirse. Podría ser transferido por las manos contaminadas de un trabajador o por el estornudo de un trabajador a la superficie, pero dado que no se multiplica en el alimento, ¿cierto?, lo más probable es que la dosis infecciosa que normalmente tiene que alcanzar un virus para poder enfermar a una persona no se dé. Pero esto no está probado, pero efectivamente sí, el alimento podría transformarse en un fomites, bajo el concepto que ya les expliqué en el caso de COVID. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cree usted que lo que estemos implementando en nuestros procedimientos de inocuidad se deban incluir y vayan a ser auditables? En el caso de COVID es difícil responder porque en realidad, como decíamos anteriormente, el COVID no se ha sindicado
¿no es cierto?, no se ha identificado como un alimento, perdón, como un virus transmitido por los alimentos, la autoridad competente para controlar no es la autoridad sanitaria relativa a los alimentos, sino que es la autoridad sanitaria médica, clínica. Dentro de los alcances, ustedes saben muy bien que los ministerios y las autoridades sanitarias en los países tienen sus alcances todos muy bien definidos. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con medidas de protección de COVID, hoy día están dentro del alcance de la Autoridad de Salud Humana y no de salud de los alimentos o de protección de los alimentos. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Es necesario el uso de cepillos en el lavado de manos? El uso de cepillo. Bueno, el uso de cepillo, fíjense que tiene sus detractores, ¿cierto? Porque tiene varios aspectos que son contraproducentes. En realidad, lo primero que tendríamos que tener, si que vamos a utilizar cepillo para manos, es que tiene que ser único, ser uno por persona, ¿bien? Y eso lo hace para que realmente sea higiénico, ¿no? Porque si ustedes comprenderán que si tenemos uno para toda la planta, imagínense la cantidad de microorganismos que puede ir guardando un cepillo durante el día. Por lo tanto, mi comentario en relación al uso de cepillo es prevenir, evitarlos, ¿no es cierto? Por lo que estábamos viendo hoy día, la imposibilidad de tener un cepillo para cada persona, eso es muy difícil. Y el lavado de manos, ¿no es cierto?, con el refriegue, ¿no? Espero que se entienda bien esta palabra, el refriegue, el fregar, ¿no es cierto?, muy bien las manos por 20 segundos, nos permite hacer esa fricción, ese arrastre, que va a eliminar todos los microorganismos que tenemos superficiales, las células muertas y la grasa. Recordemos que el lavado de manos, que debe ser con agua tibia, ¿cierto?, y con jabón, lo que busca es eliminar grasa, eliminar células muertas y eliminar el agente patógeno. Son esas tres cosas. El lavado de manos hoy día, que ya sabemos, hay muchos tutoriales, muchas guías, el lavado de manos completo con todos los 9 pasos que yo les mostré, debería ser suficiente para poder completar un correcto lavado de manos. Gracias, Mónica. La siguiente pregunta va relacionada a las visitas en las plantas. La persona nos pregunta qué es lo más recomendado en cuanto a las auditorías, por ejemplo, de los proveedores. Bien, buena pregunta, porque nos toca muy de cerca eso. Bueno, el tema de la auditoría de los proveedores, yo diría que lo primero que tenemos que tener claro siempre son las políticas sanitarias del país, ¿cierto? Cumplir con las políticas sanitarias del país, cumplir con las políticas de restricciones de movimiento del país, ¿bien? Por lo tanto, si usted, por ejemplo, como planta, tiene que ir a hacer la auditoría de segunda parte a sus proveedores y tiene restricciones de movimiento, no las va a poder hacer, ¿cierto? Porque si no estaría burlando o estaría incumpliendo la ley. En el caso de que existan permisos, digamos, permisos específicos, salvoconducto, o que la empresa, por supuesto, haya sido considerada como imprescindible dentro de las actividades económicas del país, puede usted hacerlo. Para hacer esta auditoría de segunda parte, muy importante que siga todas las prácticas de protección personal, tanto de usted, para que usted no se enferme como auditor de segunda parte, como para no enfermar a las personas de la planta. Y lo otro que se puede utilizar y que se está haciendo bastante y que incluso GFCI en algunos momentos ha recomendado, han habido un tipo de tendencias y otras, ahí está un poco inestable la postura al respecto, pero se han recomendado también las auditorías remotas utilizando distintas herramientas a distancia, ¿no? Como celulares, como distintas plataformas, Google Glass, que es una de las metodologías que tenemos nosotros. Es decir, se han utilizado algunos elementos para las auditorías remotas. Acá lo más importante, recordemos, en este tiempo de COVID, es la protección de las personas, y eso debería estar por encima de cualquier otro objetivo dentro de las auditorías. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿sería efectivo fumigar con algún tipo de químico que minimice la estancia en las superficies de este virus?
Sí, lo importante, sí, la fumigación definitivamente es fundamental. O sea, si nosotros normalmente utilizamos los programas de limpieza y sanitización y hacemos la sanitización utilizando distintos medios, la sanitización propiamente tal tendría que ser suficiente. No sería necesario agregar fumigaciones extraordinarias, siempre y cuando ustedes se aseguren que el producto que están utilizando para sanitizar sea efectivo contra COVID, ¿no? Entonces, eso es lo primero que habría que hacer para evitar dobles trabajos, doble gasto en su planta. Entonces, ahora, en aquellos casos de superficies que usted normalmente no limpia y sanitiza con frecuencia, por ejemplo, podrían ser cielos, podrían ser zonas a lo mejor exteriores, que no lo hace con frecuencia, sí podría ser indicado incorporar fumigaciones con los productos que hoy día está recomendando la autoridad sanitaria de los distintos países. Gracias. La siguiente pregunta ¿es conveniente el uso de cubrebocas aún si no se tienen síntomas de COVID-19? Bueno, como decíamos, la mascarilla, los cubrebocas están hechos para que usted proteja de contaminar a otros, ¿cierto? Por lo tanto, ese es el objetivo. O sea, un protector, digamos, un tapaboca o una mascarilla, no lo va a proteger a usted de enfermarse de otros. ¿Ah? Eso es súper importante. ¿Ah? O sea, cuando usted salga a la intemperie y usa un tapaboca, usted no se está protegiendo del señor que va al lado con COVID-19. ¿Ah? Súper importante, porque eso tiene que ver que a veces la mascarilla da una falsa sensación de protección. Bien, me puse una mascarilla, me puse un tapaboca y voy a salir hoy día a hacer las compras del supermercado y no tengo ningún problema. Eso no es así. Recordemos entonces que la mascarilla es para que usted no contamine. En el caso de la industria de alimentos, yo les decía que cuando tienen ustedes como política usar el tapaboca, sin duda que el tapaboca es una buena barrera para evitar que la saliva, ¿no es cierto?, salga de su boca y pueda contaminar a los alimentos, las superficies, sus manos, etcétera, pero hay que llevarlas bien. Por lo tanto, también nuevamente lo explico desde el punto de vista de la salud pública hoy día, el uso de las tapabocas por parte de la población para protegerse del virus no es efectivo, ¿bien? No es efectivo, sobre todo que muchas veces tenemos una mascarilla con la cual estamos una semana moviéndonos. No, recordemos que las mascarillas tienen un máximo de duración de 2 horas, se saturan, ¿no es cierto?, con la humedad de nuestra respiración y por lo tanto pierden su efectividad rápidamente. Entonces, el uso de tapabocas, entonces, resumo, para proteger a otras personas, usted no se está protegiendo con el tapabocas, muy importante. Segundo, si lo va a usar, úselo correctamente con las 4, ¿no es cierto?, condiciones que yo les mencioné durante este webinar y que lo van a poder repasar después cuando vean la grabación. Gracias. La siguiente pregunta ¿en espacios cerrados es conveniente apagar los equipos de aire acondicionado? Una pregunta bastante interesante. Si ustedes me preguntan a mí, los equipos de aire acondicionado son equipos que tienen un rol importante en difundir contaminación dentro de los ambientes de trabajo. Bien, no solamente la contaminación hoy de COVID, sino que de ácaros, de polvo, de algunos alergenos, y sabemos todos, ¿no es cierto?, que los equipos de aire acondicionado a veces producen incluso enfermedades dentro de espacios cerrados. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que si nosotros no tenemos un buen programa de limpieza y desinfección de nuestros sistemas de aire acondicionado, que los hay, ¿no? Hay empresas hoy día que se han especializado en sanitizar, es mejor suspender el aire acondicionado en ambientes cerrados para evitar, ¿no es cierto?, que las gotitas y los aerosoles, ¿no es cierto?, circulen por medio del edificio y vayan entrando de un lugar a otro. Pues sabemos que los aire acondicionados todos tienen un tomador de aire y luego tienen un inyector de aire pasando por el enfriador, ¿cierto?
Entonces, ¿qué ocurre? En el enfriador además ocurre que se producen condensaciones, y al producirse condensaciones el virus se concentra, ¿cierto? Y puede salir por medio de aerosoles después al medio ambiente. Así que, súper buena pregunta, es algo que normalmente no se aborda desde el punto de vista de la salud pública, que son los equipos de aire acondicionado, y que me parece que podría ser un muy buen punto a analizar como una forma de prevenir el contagio en espacios cerrados. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿en qué casos se recomienda usar guantes y de qué tipo? Bien, bueno, para el caso para los usos de guantes, los usos de guantes en la industria de alimentos, por supuesto, normalmente se utilizan los guantes de látex, ¿cierto? Y que se usan en ciertas zonas que están hechas donde hay que proteger el alimento, ¿no? Normalmente son las zonas de producto terminado, las zonas de empaque, las zonas de laminado, por ejemplo, las zonas de moldeado, etcétera. Son distintas zonas donde realmente la persona va a tomar contacto directo con el alimento. Hay otras zonas donde no es necesario, ¿sí? Por ejemplo, para decir ejemplos que son un poco extremos, en una planta de faena de animales no es necesario, ¿no?, que se usen guantes en la línea de producción, porque ahí tengo un animal que después va a ser consumido o procesado térmicamente, y por lo tanto el uso de guantes no agrega seguridad, no agrega inocuidad al producto. Pero sí en ciertas zonas en que se debe proteger el producto. Bueno, ahí lo más importante es utilizar los guantes que el proveedor les asegure que es el guante correcto para el tipo de trabajo, ¿no es cierto? Y lo otro más importante tiene que ver con su uso correcto. Que las personas también, así como las mascarillas, muchas veces dan una falsa seguridad de que la persona está como protegida porque usa una mascarilla. Bueno, aquí pasa lo mismo, que la persona siente que está como protegida porque usa guantes, y muchas veces usa guantes y a veces un par de guantes para todo el día. Bueno, los guantes tienen que usarse nuevamente con la periodicidad que el proveedor de guantes les diga, en términos de la resistencia, en términos a que no tengan rotura, y además siempre lavando las manos antes de colocárselo, y por supuesto que cada vez que yo toque algo distinto al alimento, me los tengo que cambiar. Y ahí es interesante. Ahora, desde el punto de vista de la protección con enfermos, ¿cierto? Si es que yo tengo un enfermo en la casa, por ejemplo, y tengo que utilizar guantes para alimentarlo, limpiarlo, lavarlo, etcétera, bueno, las precauciones son las mismas. El guante tiene que cambiárselo cada vez que usted haga un procedimiento sanitario con la persona que está enferma, y después desecharlo, ¿no es cierto?, con mucha seguridad, porque también podrían ser fuentes de contaminación del ambiente y de otras personas. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿a qué se refiere con un plan de gestión de crisis? Muy bien, gracias. Bueno, gestión de crisis, ¿qué pasa? Que hoy día, como estamos en un mundo muy convulsionado, ¿cierto?, en relación a no solamente COVID, muchas cosas, pero me voy a referir a COVID, donde hay mucho desconocimiento de la población, a pesar de que se está haciendo mucha educación, de que los gobiernos están trabajando esto. Fíjense, me encantaría tener más tiempo para contarles todos los errores con los cuales me encuentro en el día a día en relación a la protección de las personas no toman conciencia, no entienden, se asustan de más, no hacen las cosas correctas que tienen que hacer. Por lo tanto, siempre cuando estamos lidiando con un riesgo, hay lo que se conoce como la percepción del riesgo, ¿cierto? La percepción del riesgo. La percepción del riesgo es muy importante porque tiene que ver con las personas. Porque cuando nosotros hablamos del riesgo, ¿qué tenemos? Tenemos la identificación del riesgo, la evaluación del riesgo, por otra parte, ¿cierto? Sabemos cuál es el riesgo COVID. La evaluación del riesgo la tenemos. Pero lo que sí es muy difícil de manejar es la percepción del riesgo, porque en la percepción del riesgo están las personas. Entonces, cuando yo me refiero acá en esta presentación y hablo de la gestión del riesgo, tiene que ver a cómo yo voy a manejar cualquier evento que ocurra en mi operación donde me vaya a enfrentar al escrutinio público sobre lo que está ocurriendo en mi operación. Por lo tanto, vamos a hablar de gestionar ese riesgo.
¿Y qué significa gestionar ese riesgo? Significa que me voy a hacer cargo de ese riesgo, de que la población puede estar percibiendo algo que ocurrió en mi operación de una forma mucho más grave a lo que puede ocurrir. Ejemplo, en las noticias sale que su planta, una planta muy conocida, se enfermaron 3 personas de COVID en un día. Y salen las noticias, por supuesto, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Usted como empresa sabe que usted tiene todo el plan de prevención, ¿cierto? Sabe que usted diagnosticó oportunamente a estos trabajadores porque tiene el tomador de temperatura y los detectó inmediatamente y usted mismo fue lo que los segregó. Sabe que el COVID no se transmite a través de los alimentos. Eso usted lo sabe. Usted ha implementado un plan, pero la población en general tiene distintas formas de tomarlo. Puede pensar que su planta está toda contaminada, puede pensar que sus trabajadores están todos enfermos, puede pensar que los alimentos que compró esa semana estaban todos contaminados, puede pensar que usted es una empresa que no le importa la salud de sus trabajadores y por eso tuvo 3. Eso se llama la percepción del riesgo y tiene que ver con los consumidores. Por lo tanto, cuando estamos hablando de gestionar el riesgo, significa, ¿sabe qué? Gestionar la crisis, significa yo me voy a hacer cargo de la percepción del riesgo para mantener el riesgo, la percepción controlada. Es decir, ¿cómo yo mantengo la percepción controlada? Informando, documentando, basándome en evidencia objetiva. A eso me refiero cuando hablo de la gestión del riesgo, es decir, que usted tenga claramente identificado lo que puede pasar con la percepción del riesgo, saber que puede llegarse a generar una crisis y gestionar esa crisis. ¿Y qué significa gestionar una crisis? Significa planificar, ¿no es cierto?, hacer, controlar y mejorar. PDCA, Plan, Do, Check, Act. Cuando hablamos de la palabra gestión, hablamos de todos estos 4 elementos. Por lo tanto, hay que prepararse, hay que tener las medidas, hay que tener medido el riesgo. Para eso utilice, digamos, distintas estadísticas, distintas publicaciones. A mí me han llegado últimamente muchas publicaciones que hablan sobre cómo está respondiendo el consumidor hoy día en distintos aspectos de su vida en relación a COVID. Por ejemplo, se han dejado de salir afuera, qué es lo que más compran, cuáles son los productos que tienden a acaparar en sus casas, etcétera. Eso, conózcalo, prepárese, sepa cómo puede adelántese a la forma como puede reaccionar un consumidor el día de mañana si su empresa en algún minuto se ve involucrada o se ve mencionada en un caso de COVID en su país. Espero haber explicado bien, me anduve enredando un poco con mi explicación, quizás fue un poco larga, pero quise explicarla desde el principio, ¿no? Porque cuando estamos hablando de este tipo de enfermedades, por una parte está la ciencia, la verdad, lo exacto, pero por otra parte está lo inexacto, y eso inexacto depende de las personas. Y eso en las personas se llama la percepción del riesgo. Las personas perciben el riesgo de maneras distintas, y eso tenemos que estar preparados para que no se transforme en una crisis que pueda afectar su marca. Bien, Andrea, disculpa lo larga mi respuesta, pero espero haber contestado bien. Claro que sí, muchísimas gracias, Mónica. Te voy a hacer ahora la última pregunta ya para finalizar este webinar. Esta última pregunta es, siendo el material de empaque un posible FOMITE, ¿no se debería hacer un recall? Siendo el material de empaque un FOMITE, no debería hacerse un recall en caso de que el material de empaque, por ejemplo, se detectara que se pudo haber contaminado. Si esa es la pregunta, no es necesario hacerlo porque recordemos que el virus en la superficie va a morir en un determinado tiempo. Bien, eso por una parte, no va a sobrevivir eternamente, no se va a multiplicar en esa superficie. Bien, por lo tanto, además el empaque no se va a comer el día de mañana, ¿no? Además, sabemos que tenemos todos los mecanismos de control de la población en relación a los alimentos, en que las autoridades sanitarias están recomendando limpiar, sanitizar
los productos antes de guardarlos en las despensas o guardarlos en los refrigeradores. Por lo tanto, no habría una justificación de riesgo real como para hacer un recall. Excelente. Pues muchísimas gracias, Mónica. Con esto damos por finalizado el webinar de hoy. Muchísimas gracias por haberte dado el tiempo de compartir con nosotros tus conocimientos. Muchas gracias, Andrea. Para mí fue un gusto poder compartir con ustedes y quedamos a disposición por si tienen más dudas. Ahí queda nuestro correo electrónico inocuidad@nsf.org para que puedan hacer más consultas, más aportes también, así que bienvenidos. Muchas gracias y a todos mucho éxito, mucha salud, cuídense mucho, lávense sus manos, mantengan la distancia y quédense en sus casas. Un abrazo. Hasta luego a todos. Muchas gracias.